La viscosidad es un indicador muy importante en el estudio de la mecánica de fluidos. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es un indicador de la facilidad con la que un fluido fluye. La facilidad con que un fluido fluye. Pongámonos a pensar en eso. Por ejemplo, ¿qué tan fácil es al inclinar una botella de miel que ésta fluya? A comparación de, por ejemplo, cuando usted inclina una botella con agua. Hay una diferencia, ¿verdad? ¿Qué hay de cuando usted está cambiando el aceite de su vehículo? ¿Qué tan fácil es que éste fluya? El aceite, la miel y otros fluidos, pues, eh, más viscosos, fluyen más despacio que el agua, por eso, porque tienen una viscosidad mayor. Así que a una mayor viscosidad, pues el fluido fluye más despacio. ¿Qué pasa si esa miel está calentita o ese aceite está caliente? Bueno, la viscosidad se incrementa conforme la temperatura disminuye. Así que el fluido se vuelve menos viscoso cuando la temperatura es más alta, ¿verdad? Es importante conocer y estudiar a fondo esa relación entre la temperatura y la viscosidad. La fuerza que un fluido fluyente ejerce sobre un cuerpo en la dirección del flujo se llama fuerza de arrastre. Así es. Cuando, por ejemplo, hay un avión que se desplaza a través del aire, ¿no? O un submarino que se desplaza por el agua. También ahí estos fluidos y su viscosidad ejercen sobre ese cuerpo en la dirección del flujo una fuerza de arrastre. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que pues esta propiedad representa una resistencia interna del movimiento o la fluidez a través de este mismo fluido. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, obviamente no es lo mismo el que nosotros quisiéramos nadar o movernos a través del agua a que lo hagamos a través del aceite, ¿verdad? Va a haber una mayor resistencia cuando la viscosidad es mayor. Podemos ver en esta imagen, ¿verdad? De aquí, algo que nos va a ayudar a obtener una relación pues más clara para la viscosidad. Imaginemos de nuevo que tenemos dos placas paralelas, ¿verdad? Y entre ellas, pues, entre esas placas paralelas hay un fluido. O podemos imaginar, mejor dicho, que estas dos placas están sumergidas en un fluido. Y estas están separadas por una distancia L. Imaginemos que se aplica una fuerza paralela constante, F, a la placa superior, mientras que la placa inferior la mantenemos a una velocidad, ¿verdad? O la mantenemos fija, perdón, eh, a una velocidad cero. La fuerza F, después de los efectos transitorios iniciales, comienza a moverse a una velocidad constante, V en este caso. El fluido en contacto con la placa superior y el fluido en contacto con la placa inferior van a mantener la velocidad de sus respectivas placas. ¿Por qué? Porque en la mecánica de fluidos hay una condición que se llama condición de no deslizamiento, que básicamente lo que nos dice es que las partículas de un fluido pues se quedan adheridas, o las partículas de dos fluidos o de dos sólidos o dos partículas en general se quedan adheridas, ¿verdad? Por ello,
es que las partículas en este punto del fluido, ¿verdad?, se quedan adheridas a la placa inferior, mientras que las partículas en este punto también se quedan adheridas a la placa superior. Este es el principio de no deslizamiento. ¿Qué es lo que sucede? Al pegarse, pues, ese fluido a la placa superior, comienza a moverse con él a la misma velocidad de la placa superior. Y entonces comienza a haber un esfuerzo cortante, tau, que actúa sobre esta capa de fluido, ¿verdad? Ese esfuerzo cortante tau va a ser igual a la fuerza sobre el área. El área, en este caso, pues sabemos que es el área que está en contacto o el área de contacto entre la placa y el fluido. Esta se va deformando de manera continua mientras esta placa sigue en movimiento, o sea, mientras está todavía bajo la influencia de este esfuerzo cortante. El fluido en contacto con la placa inferior, ese pues está fijo. ¿Por qué? Por la misma condición de no deslizamiento, entonces está estacionario, no se mueve, una velocidad de cero. Eso hace que se forme lo que conocemos, ¿verdad?, como un perfil de velocidad. El perfil de velocidad es esto que vemos aquí, ¿verdad? El perfil de velocidad, cuando un flujo es completamente laminar, puede asumirse lineal, así como este que vemos aquí. Sin embargo, también puede tener otras formas. Por ejemplo, podría tener una forma curva aquí. Ahora bien, nos interesa en este caso, pues, entender también que lo que influye es tanto la velocidad como esta distancia vertical de acá, ¿verdad? Esta distancia vertical de acá, en el eje Y. Y pues durante un intervalo dado de tiempo, ¿verdad?, vamos a ver que va a haber un movimiento de la partícula, de las partículas que estén, por ejemplo, inician en este punto, se mueven hasta este punto, ¿verdad? Ese pues es el desplazamiento debido a la deformación por el esfuerzo cortante. Los fluidos para los cuales esa razón de deformación es proporcional al esfuerzo cortante se llaman fluidos newtonianos, en honor a Sir Isaac Newton, quien fue quien descubrió o expresó, ¿verdad?, esta relación. La mayoría de los fluidos comunes, ¿verdad?, estamos hablando de agua, aire, gasolina, aceite, son newtonianos, ¿verdad? Pero también hay fluidos que son no newtonianos. Y vamos a ver un poco más acerca de eso un poco adelante, ¿verdad? Ahora, este esfuerzo cortante, pues, está relacionado también a la viscosidad dinámica o absoluta, que está dado por la letra griega mu. En el libro de Robert L. Mott también pues, lo especifican con la letra griega eta, ¿verdad? Que es esa letra así. Muy bien. Entonces, para ambos casos, pues, estamos hablando de lo mismo. Viscosidad dinámica o viscosidad absoluta. Esta viscosidad dinámica, pues, es el coeficiente, o perdón, es el resultado más bien ya de que el esfuerzo cortante
en el fluido es directamente proporcional al gradiente de velocidad. O sea, pues matemáticamente, esta relación que vemos aquí, donde el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica o absoluta por la diferencia de velocidad entre la diferencia pues de la distancia, o sea, el gradiente de velocidad. ¿Qué unidades tiene esta viscosidad dinámica? Bueno, podemos derivarlo de esta fórmula de acá. Sabemos que tau, o este esfuerzo cortante, es igual a una fuerza sobre una determinada área, fuerza sobre área, ¿verdad? Y tenemos aquí la viscosidad dinámica, una diferencia de velocidades, o sea, esto es una velocidad, y una diferencia de distancias, o sea, un gradiente de distancia y que al final pues es una longitud. Vamos a ponerlo aquí como longitud. Muy bien. Si resolvemos o despejamos ahí para la viscosidad dinámica, tenemos entonces, ¿verdad?, una fuerza sobre área, que es una longitud al cuadrado, por, ¿no?, una longitud sobre una velocidad. Y esa velocidad es una longitud sobre tiempo. Aquí entonces se cancela pues esta longitud, este tiempo pasa para acá arriba y nos queda fuerza por tiempo entre longitud al cuadrado. Si lo ponemos por ejemplo en sistema internacional, tenemos Newton por segundo sobre metro cuadrado. A partir de aquí podemos derivar una forma más de lo que es la viscosidad dinámica. ¿Qué pasa si yo quiero expresarla en términos de masa? Bueno, en ese caso, pues yo sé que esta fuerza es igual a una masa, un valor de masa, por aceleración. Y aceleración es una longitud sobre tiempo al cuadrado. Y esto pues iría multiplicado por una unidad de tiempo sobre una unidad de longitud al cuadrado. Entonces aquí se cancela esta unidad de longitud con este cuadrado y esta unidad de tiempo con este cuadrado y esta pasa para abajo. Entonces me queda una unidad de masa sobre unidad de longitud por tiempo. Y esto es igual a kilogramos sobre metro por segundo. Muy bien. Tenemos entonces las unidades en sistema internacional. Hemos derivado Newton por segundo sobre metro cuadrado. Hemos derivado también kilogramos sobre metro por segundo. Y de repente tenemos algo más, porque sabemos que este Newton sobre metro cuadrado es también equivalente a un pascal. Entonces puedo decir también que es pascal por segundo.
Muy bien. Aquí tenemos pues en esta imagen lo mismo que veíamos en la imagen anterior. Esa diferencia o ese gradiente, ¿verdad?, de velocidades con respecto a la distancia entre las superficies que generan ese cortante, ¿verdad? Y pues esta viscosidad dinámica o absoluta entonces queda en las unidades que nosotros logramos derivar para el sistema internacional: Newton por segundo sobre metro cuadrado, Pascal por segundo o kilogramos sobre metros por segundo. En el sistema tradicional de Estados Unidos, libras por segundo sobre pie cuadrado o slug sobre pie por segundo. Y hay un sistema más, que es el sistema CGS, que se considera obsoleto, en los cuales se habla de poise, de DINA, ¿verdad?, de centipoise. Y aquí está la conversión. Es cierto que está obsoleto, sin embargo hay algunos medidores, o van a ustedes a encontrar equipos, ¿verdad?, cuando vayan a trabajar, si hay equipos viejos que aún tengan nomenclatura de este tipo. Además de la viscosidad dinámica o absoluta, también hay una necesidad de expresar la viscosidad dinámica en una razón de densidad. Y eso es lo que nosotros llamamos viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Esta está expresada por la letra griega nu, ¿verdad?, que es como una V, un poco así inclinada, ¿verdad? Y esta pues es simplemente la razón de la densidad, viscosidad dinámica sobre la densidad. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Bueno, si lo vemos aquí, tenemos que es viscosidad por la inversa de la densidad. Si utilizamos la variación de kilogramos, por ejemplo, sobre metro por segundo, esto multiplicado por el inverso de mi densidad, que sería metro cúbico sobre kilogramos, lo que tenemos es pues metros cuadrados sobre segundo. Y esa es la unidad de nuestra viscosidad cinemática, metro cuadrado sobre segundo. Una longitud al cuadrado sobre tiempo, ¿verdad? Porque en sistema inglés o tradicional de Estados Unidos, como lo dice el libro, pie cuadrado sobre segundo, ¿verdad? Y en el sistema CGS obsoleto, ¿verdad?, está el Stoke o centi-Stoke. Y este es más común incluso que el poise. Y lo van a encontrar, ¿verdad?, en medidores seguramente, ¿verdad? Cuando pues estén trabajando, viendo medidores de combustible, de aceite, de la viscosidad, porque es algo que se regula bastante. Entonces van a encontrar ahí estas unidades. Es muy importante entender también y poder estudiar más, como les mencionaba, la relación de lo que es temperatura y viscosidad, ¿no? La temperatura pues cambia cuando la relacionamos, la viscosidad cambia, ¿verdad?, a razón de la temperatura. Es por ello, por ejemplo, que cuando se utilizan combustibles muy pesados en motores de combustión, este combustible se calienta para poder hacerlo fluir de forma más fácil, ¿verdad?, al motor. También es por eso que estos motores requieren, por ejemplo, precalentamientos, porque así esos combustibles que son de viscosidades altas, ¿verdad?, pues se calientan y su viscosidad disminuye, ¿verdad? Entonces pueden fluir de forma más fácil. Y estas son pues algunas de las aplicaciones de lo que es la relación de viscosidad y de temperatura. Bueno, para concluir aquí este tema vamos a ver pues en la viscosidad lo que es el gradiente de velocidad, ¿sí?, la razón de deformación,
y pues ver cómo se comporta en lo que es el gráfico de esfuerzo cortante. El aceite, por ejemplo, ¿verdad? El aceite, vemos que la razón de deformación aquí es menor, ¿no? A un mayor esfuerzo cortante. A diferencia del agua y finalmente del aire, ¿verdad? La viscosidad, al final, lo que representa es esa pendiente, ¿no? Esa pendiente entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación. Cuando este comportamiento es de forma lineal, lo que tenemos es un fluido newtoniano, ¿verdad? Entonces, un fluido newtoniano, ¿verdad? Que habíamos hablado un poco anteriormente, tiene comportamiento en este gráfico de forma lineal. Muy bien. Entonces vemos el aceite, aquí lineal, agua lineal y el aire, ¿verdad? Lineal también. Bien. El aire obviamente no ocupa mucho esfuerzo para ser deformado, ¿no? El esfuerzo es bajo, hay una alta razón de deformación. El aceite ocupa más esfuerzo, ¿verdad? Y hay una razón de deformación mínima ante un esfuerzo alto. Pero estos son fluidos newtonianos. Los fluidos no newtonianos usualmente tienen comportamientos algo así, ¿verdad? No son lineales. Llegan a puntos en los que el esfuerzo cortante debe superar cierto punto para que éste empiece a fluir. Por ejemplo, este podría ser del epóxico, de algún epóxico, ¿no? ¿Qué hay de la arena movediza? La arena movediza también es un fluido no newtoniano. Y este también se comporta de cierta forma así. Otro fluido no newtoniano, la pasta dental. La pasta dental entonces requiere un esfuerzo cortante, ¿verdad? Bastante elevado. Entonces, más o menos así, ¿verdad? Para poder comenzar a deformarse. Entonces no se comportan de forma lineal. Entonces vamos a ponerlo aquí. Fluido no newtoniano no se comporta de forma lineal. No. Muy bien. Entonces ahí está la diferencia entre un fluido no newtoniano que debe sobrepasar cierta grado o cierta magnitud de esfuerzo cortante para comenzar su deformación a uno newtoniano que se comporta de forma lineal, ¿verdad? Y comienza a variar inmediatamente ante cualquier esfuerzo su razón de deformación también. Muy bien. Entonces esto es lo que corresponde a viscosidad y pues pueden estudiarlo y deben estudiarlo más a fondo en el capítulo 2 del libro de Robert Mott. En el siguiente video vamos a hacer un ejemplo de las aplicaciones de este tema de viscosidad.